Silvia Gumiel y Beatriz Fernández vienen de la Universidad Autónoma de Alcalá. Yo creo que... ¡Ay! La Universidad de Alcalá, perdón. De Alcalá de Henares. Yo he visto UA y he dicho... De la Universidad de Alcalá de Henares. A Silvia ya la conocéis porque ha estado otros años y viene con Beatriz, que es una estudiante que está haciendo su trabajo de investigación con Silvia y que bueno, que ha pensado que lo mejor que podía hacer era dedicar su trabajo de investigación a aplicar a la docencia lo que ella investigara y además me aceptaron el tema porque lo hablamos hace un año y pico y les dije una de las cosas que nos hace falta, yo digo, yo os voy dando temas porque yo hablo con los profesores todos los días, digo, una cosa que nos hace falta son las adverbiales. Y entonces me dijeron, nada, tú no te preocupes que nos ponemos a ello. Y un año y medio después pues las tenemos aquí para Aguanta 30 presentarnos. Segundos y sí, con USB y con todo. Y bueno, pues yo les quería dar las gracias por la disponibilidad, sobre todo, porque me dijeron, Mamen, estamos aquí, dinos en qué trabajamos y nos ponemos a trabajar ya y por venir siempre que las llamamos. Así que, gracias Silvia. Os dejo con ellas. Bueno, buenas tardes. ¿Se me oye? ¿Sí? ¿Se oye? Bueno, muchas gracias, Mamen, José Luis, muchas gracias a todos por invitarnos a la que yo ya considero mi segunda casa. Es un placer para mí estar aquí. Voy a dar un poco de rollo hasta que el PowerPoint se abra, que es muy pesado. Como ha dicho Mamen, nosotros empezamos a trabajar con las subordinadas adverbiales precisamente porque es un tema que creíamos que podía interesaros. El año pasado, para los que estuvisteis, ya Pilar Pérez, que vendrá mañana, os habló un poco y nosotras vamos a básicamente insistir en lo que contó Pilar, pero un poco más desde el punto de vista de los libros de texto. Lo que venimos a mostrar en realidad es que los libros de texto son un desbarajuste total, al menos en lo que respecta a esto y por qué, en nuestra opinión, esto no ayuda para nada a mejorar la enseñanza de la gramática. Quiero decir, lo que hacen los libros de texto, a mejorar la enseñanza de la gramática, no contribuye a despertar el interés por la gramática y no contribuye a la reflexión. No hemos podido hacer, por más que hemos intentado, una descripción exhaustiva de las oraciones adverbiales, porque no había días. Podríamos habernos tirado aquí una semana hablando punto por punto de cada una de ellas. Entonces, bueno, lo que queremos presentar es una panorámica grande, general, y que luego a partir de ahí pues vosotros podáis empezar a trabajar. Al final de la presentación y de forma muy apresurada, porque no era la idea de la presentación, pero Mamen nos envió algunas sugerencias vuestras y varios de vosotros indicabais que queríais cosas que se pudieran llevar al aula. Entonces hacemos una propuesta de ejercicios. Me estaba analizando. Y ahora no lo ve. Esto... ¿Sí? ¿No? Yo creo que se ha ido. Bueno, yo, en contra de la opinión del técnico, voy a abrir Dropbox y lo voy a descargar de ahí. No es la última versión porque la hemos cambiado en el tren, pero es casi la última. Ya estamos. Vale, entonces ahora voy a pasar ya muy rápido. La charla que vamos a presentar tiene la estructura... pues no es la última versión. No es la estructura, esta no tiene las actividades, pero bueno, luego os las puedo comentar de cualquier manera. Bueno, primero va a hablar Beatriz, va a hacer una introducción general a qué es lo que estamos buscando, qué es la subordinación y luego va a trabajar sobre todo con la subordinación adverbial en los textos de referencia, que son, pues en la línea de la charla de Irene, la gramática descriptiva de la lengua española y de Bosque y de Monte y la gramática de la Academia. Y también nos remitimos a la última gramática, antes de la gran gramática, que es el esbozo del 73,
se va a saltar la normativa actual por falta de tiempo y se detendrá sobre todo en observar que han hecho 4 editoriales con la subordinación adverbial en secundaria. Y a partir de lo que ella diga, pues vamos a identificar algunos problemas y haceros una pequeña propuesta. Esto no es una propuesta nuestra, es simplemente coger lo que está en estas obras de referencia y llevarlo al aula de secundaria, lo que sorprendentemente va a simplificar considerablemente las cosas. Entonces, Beatriz, cuando quieras. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todos nosotros como profesores tenemos el objetivo de conseguir que los alumnos entiendan el mecanismo del lenguaje, el mecanismo de la lengua española. No se trata de que el alumnado vaya a las clases de lengua para memorizar un montón de etiquetas que no entiende o para tener que analizar oraciones kilométricas sin que le vea verdaderamente el sentido. El estudio de la gramática creemos que tiene que ser mucho más profundo. Tiene que invitarle a pensar sobre esas estructuras y su significado. Tiene que invitarle a preguntarse por qué una estructura, una construcción es posible y por qué otra que es muy parecida no lo puede ser. Tiene que, en definitiva, invitarle a reflexionar. Les tenemos que invitar a reflexionar sobre estos temas y la clave para ello está en vosotros, sus profesores. Bien, empezando ya con el tema que nos ocupa, como tal la subordinación, podríamos describir la subordinación como una relación sintáctica en la que participan 2 o más oraciones, en la que una de ellas realiza una función dentro de la otra. Tradicionalmente, siguiendo un criterio funcional, se han distinguido 3 tipos de oraciones subordinadas. Por un lado, tendríamos las sustantivas o completivas, que desempeñan una función típica de sustantivo, las adjetivas o relativas, que realizan funciones típicas de un adjetivo, o las adverbiales, que desempeñan funciones típicas de adverbio, normalmente el de complemento circunstancial. Sin embargo, la función que tiene la oración subordinada no es el criterio que se utiliza para clasificarlas, como vamos a ver en estos ejemplos. Así en haré lo que me digas, la oración subordinada tiene una función de complemento directo, que es una función típica de un sintagma nominal, pero en cambio la oración formalmente es una oración relativa. Un caso parecido lo encontramos en lo he hecho para que te calles, en la que la oración subordinada junto a la preposición que le precede es un adjunto. Pero en cambio formalmente se trata de una oración sustantiva o completiva que funciona como complemento de la preposición. Además, pensamos que el esquema que se sigue de manera general, como vais a comprobar en los libros de texto, no permite a priori reflexionar sobre las diferencias de significado que se establecen entre estructuras que a nivel de análisis son muy parecidas. Como vemos, por ejemplo, en las oraciones llueve porque está mojado y llueve porque estamos en primavera. Pasando ya a las oraciones subordinadas adverbiales, hemos querido simplemente incluir en este apartado cómo se han ido tratando en las últimas obras de referencia, que como se han comentado en otras sesiones de Groq, tienen que ser siempre las utilizadas como guía para la enseñanza de la gramática en secundaria. De esta manera, y como ha comentado ya Silvia, hemos escogido el esbozo de una nueva gramática de la Academia, publicada en 1973. Posteriormente, la gramática descriptiva de la lengua española de Ignacio Bosque y Violeta de Monte, del 99. Y posteriormente, la nueva gramática de la lengua española, también de la Academia, publicada en el 2009. Como podéis comprobar en estas diapositivas, todas estas obras de referencia y, sobre todo, a partir de la nueva gramática descriptiva de Bosque y de Monte, se evita el concepto de subordinación adverbial y se prefiere utilizar otros términos tales como construcciones.
Como ya he introducido, la normativa nos la vamos a saltar un poco, simplemente la hemos incluido en el PowerPoint porque queríamos que la tuvierais a modo de referencia, pero vamos a pasar por ello. Bien, vamos a comenzar ya con uno de los puntos claves de la presentación, que son los libros de secundaria. Hemos escogido un total de 4 libros. El primero de ellos, de cuarto de la ESO, pertenece a la editorial Anaya. Los restantes pertenecen a segundo de bachillerato, a las editoriales de Anaya, Oxford y SM, respectivamente. Esta elección de cursos no es arbitraria, sino que se basa en un estudio que hemos establecido previamente y hemos comprobado que es fundamentalmente en estos 2 cursos en los que se desarrolla la explicación de este tipo de subordinadas. Voy a explicar cada una de las oraciones de manera individual y a su vez la manera en la que cada libro de texto las trata. Además, cada uno de ellos está identificado con un simbolito diferente, pero igualmente viene en la esquina derecha, cada libro específico. Empezaríamos con Anaya de cuarto de la ESO, que tenemos que ya nos va a establecer una definición que va a ser la línea en la que van a seguir el resto de libros de texto. Entonces, la definición sería: las oraciones subordinadas adverbiales expresan las circunstancias en las que se produce la acción indicada por el verbo de la oración principal. Como podéis deducir, se trata de un criterio nocional. A partir de aquí se establece la clasificación de Narbona, en la que se diferencian las oraciones subordinadas adverbiales propias e impropias. Las primeras serían aquellas que se pueden sustituir por un adverbio, y las segundas no se podrían sustituir, y ahí englobaríamos las causales, las finales, las condicionales, las concesivas, las consecutivas y las comparativas. Obviamente en Anaya de segundo de bachillerato va a seguir con la misma descripción, el mismo esquema, con la misma... Oxford de segundo de bachillerato pasa directamente a clasificarlas, no nos da una definición de ellas, y nos las divide por un lado en las adverbiales propias, como pueden comprobar, incluyendo de manera especial y única, como hemos visto comparando los 4 libros, que añaden las oraciones subordinadas de cantidad. Por otro lado, tenemos las oraciones impropias y separa las comparativas de este grupo, las trata de manera individual. Lo que nos encontramos en SM es un enfoque completamente diferente, pues los propios editores dicen: además de las oraciones sustantivas y las oraciones subordinadas de relativo, hay otras subordinadas que no reciben un nombre específico porque sus características son muy diversas. Este es el esquema que nos plantea con esta tablita. Y además añaden: estas oraciones pueden complementar al núcleo de predicado a toda la oración expresando circunstancias como el tiempo, la causa o la consecuencia. Propias. Esto simplemente para que esté de referencia en el PowerPoint. Vamos a comenzar ya con los diferentes tipos, que como son muchos, pues tenemos que ir dando un poco de brío. Las primeras son las subordinadas adverbiales de tiempo, que según Anaya de cuarto las podríamos describir como manifiestan las circunstancias de tiempo en el que se desarrolla el proceso verbal de la oración principal. Como son propias, se podrían sustituir por un adverbio, en este caso entonces, y según este manual vienen introducidas por el adverbio cuando. Aquí ya encontramos el primer problema, que posteriormente explicará Silvia, pero como bien pueden imaginar ahora mismo, un alumno, cualquiera que esté leyendo el libro, el manual, puede pensar que este tipo de subordinadas, así como las de relativo, son iguales. Pues para ello añaden un cuadrito, que no sé si está ahí, no sé si se ve muy bien, en la presentación se ve bien, en el que dice... Me voy a acercar de eso. Como las... No se me oye, ¿verdad? Ya está. ¿Hola? ¿Ahí? Sí. Como las adverbiales de lugar, también las oraciones subordinadas adverbiales de tiempo, introducidas por el adverbio cuando, y las de modo, introducidas por el adverbio como, se diferencian de las adjetivas introducidas por estos adverbios en que no tienen antecedente. Es decir, las adverbiales no tenían antecedente y las adjetivas sí. Para eso seleccionan estos ejemplos: Diego cuando lo viste, adverbial; el momento cuando leía, adjetiva.
Anaya de segundo sigue el mismo esquema que segundo de bachillerato. Y luego tenemos las adverbiales temporales de Oxford de segundo de bachillerato, que van a seguir un esquema parecido, simplemente van a hacer hincapié en que funcionan como complemento circunstancial de tiempo, van a añadir otros nexos, otro tipo de oración subordinada, como por ejemplo las que se construyen con el verbo hacer impersonal, seguido de una expresión temporal, como ha llegado hace 10 minutos. Pero una cosa muy curiosa es que dice el relativo cuando puede ir precedido de una preposición, en este caso la subordinada funciona como término de la construcción preposicional, pero además añaden, que este tipo de oraciones temporales pueden funcionar como aposición o complemento del adverbio de manera específica o explícita. Lo cual ya vemos que ahí no es como sería la clasificación que hacen entre diferentes libros. La explicación de segundo bachillerato DSM es muy parecida a la que estamos viendo, pero con una pequeña excepción, y es que este editorial únicamente tiene o contempla como nexo o nexos posibles la conjunción mientras y las locuciones conjuntivas tan pronto como, en cuanto, antes que, siempre que, y no el adverbio relativo cuando. Aquí nos añaden un pequeño cuadro explicativo que dice: tradicionalmente las subordinadas introducidas por dónde, cuándo y cómo, sin antecedente explícito, eran consideradas subordinadas adverbiales de lugar, de tiempo o de modo. Con que ponga tradicionalmente, acabamos de ver que hay una editorial Anaya que la sigue clasificando y Oxford que la sigue clasificando igual. Pero él continúa diciendo: en la actualidad se consideran subordinadas de relativo libres. Esto posteriormente lo veremos así. Analizando las modales, lo que nos encontramos es la definición expresa en la manera como se ha realizado tiene lugar el proceso designado por el verbo de la oración principal. Asimismo, pueden ser conmutables por otros adverbios, y lo que nos encontramos es que, según Anaya de cuarto de la ESO, vienen introducidas por el adverbio relativo como sin antecedente. Además, nos añaden otros nexos, como tal cual, conforme, según, etc. En Anaya de segundo de bachillerato siguen con el mismo principio, con la misma idea, haciendo referencia en que tienen, sobre todo, tienen función de complemento circunstancial de modo, y se puede sustituir sin el mismo esquema. En Oxford es donde nos encontramos otra vez la diferencia, puesto que en este caso se nos dice que en algunas ocasiones, como presenta el adverbio así como antecedente, en este caso la oración funciona como aposición especificativa o explicativa del mismo. Como veis, es la gran diferencia que se explica entre los dos editoriales. Uno sí que puede únicamente, Anaya contempla estas oraciones como complementos circunstanciales y Oxford las contempla también como complementos del adverbio. Nos añade nexos. Y es curioso porque el libro de DSM no menciona este tipo de oraciones subordinadas adverbiales, puesto que no las considera un subgrupo de este tipo. Después pasamos a las de lugar, que se pueden definir como aquellas que señalan la ubicación donde se desarrolla el proceso expresado por el verbo de la oración principal. Vienen algunos adverbios por el que se pueden sustituir, vienen introducidas por el relativo doble, y se diferencian de las adjetivas en que este mismo verbo, las oraciones subordinadas adverbiales, no tienen antecedente. El libro de segundo de bachillerato nos desarrolla un poquito más, pero no añade ningún tipo de información extra. Simplemente remarca la información de que no llevan antecedente. En Oxford lo que nos encontramos es que se pueden construir con el relativo dónde o a dónde. Este nexo puede ir precedido de una preposición, que eso lo habíamos mencionado, pero tampoco hace mucho cabe de sus explicaciones anteriores, puesto que también defiende que puede funcionar como aposición. Por último, el libro de DSM no menciona en ningún momento estas oraciones dentro de las adverbiales. Como he comentado anteriormente, el libro de Oxford de segundo de bachillerato añade las adverbiales de cantidad, en la que el nexo sería cuánto. Bien, pasando a las impropias,
Simplemente tenemos, esto es un concepto, puesto que como pueden comprobar, ni Anaya de segundo, ni Oxford, ni SM hacen una definición de las mismas, simplemente las empiezan a explicar ya por tipos, pero cuarto de la ESO nos las describe como las oraciones subordinadas adverbiales impropias expresan circunstancias en las que se produce la acción, pero no se pueden sustituir por adverbios. Y la clasificación que van a desarrollar a continuación. Empezando por las causales, las podríamos definir como aquellas que expresan la razón que motiva o explica el hecho indicado por el verbo de la oración principal. Nos añaden algunos nexos posibles como porque o las locuciones conjuntivas puesto que, a causa de que, y algunos ejemplos de la imagen. En Anaya de segundo es donde ya sí se desarrolla verdaderamente este tipo de oraciones subordinadas y además nos plantea que pueden desempeñar dos tipos de funciones. La primera de ellas serían causales de complemento circunstancial, es decir, la oración subordinada únicamente afectaría al verbo de la oración principal. También nos plantea otra posible función, que serían las causales de complemento oracional. No afectan al verbo como tal, sino a toda la oración. En las causales de Oxford podemos ver un esquema muy parecido, también dividiendo por un lado una función y por el otro otra, pero cambian la nomenclatura. En este caso nos encontraríamos de causa real o causales del enunciado, que equivaldrían al complemento circunstancial de causa que afecta al verbo de la oración principal, o las explicativas o causales de la enunciación, que afectarían a la oración en su conjunto. Añaden otros nexos como porque, qué, cómo, pues, etc. SM sigue este esquema y de hecho nos añade estos ejemplos para que podamos ver una clara diferencia entre cuando desempeña una función de complemento circunstancial de causa y causal de la enunciación. Tendríamos llueve porque está mojado y llueve porque estamos en primavera. Bien, comenzando con las finales, tendríamos que expresan la finalidad de la acción que indica el verbo de la oración principal. También se nos enuncian algunos nexos como para qué, a fin de qué y la oración que viene analizada. Tenemos que esperar hasta el libro de segundo de bachillerato de Anaya para ver una completa explicación sobre este tipo de oraciones en las que se nos enuncian los dos tipos de funciones que pueden desempeñar. Por un lado, las finales de complemento circunstancial, que complementarían únicamente al verbo, y las finales de complemento oracional, que complementarían a toda la oración. Oxford las define como aquellas oraciones se refieren al fin, propósito, objetivo o intención con que se enuncia la oración principal. Existen dos clases que son las mismas que hemos estado viendo hasta el momento. En este caso es curioso porque en finales de la enunciación no te pone cómo se debería analizar, no te pone ningún ejemplo. Te dice, para que lo sepas, he sido yo, pero en ningún momento te hace un esquema de cómo se debería analizar. Además, añaden otros nexos, como pueden ver en la diapositiva, a qué, a fin de qué, con vistas a, con miras a, etc. SM nos va a mostrar un esquema parecido al que acabo de decir, indican el propósito, las define igual, también puede ser como complemento de circunstancia al final del verbo de la oración principal o de todo el predicado que siguen las finales de enunciación. Y podemos ver los nexos preposiciones para o a y las locuciones conjuntivas para qué, a fin de qué, etc. Las condicionales. Las condicionales, Anaya de cuarto de la ESO las define como aquellas que expresan un hecho que es condición para que se realice lo indicado por el verbo de la oración principal. Nos explica algunos nexos como la conjunción sí, también como la locución conjuntiva a condición de que. En Anaya de segundo, como ocurre en los casos previos, vuelven a desarrollar de mejor manera este tipo de subordinadas y nos plantean las dos posibles funciones que pueden desempeñar, condicionales de complemento circunstancial o condicionales de complemento racional. Además, en Oxford de segundo dice, el cumplimiento del enunciado de la aplicación principal depende de la realización de lo dicho en la subordinada, que modifica a la principal. Se denomina hipótesis o prótesis y la principal
resultado o apódosis. Nos explican los 3 tipos de condicionales posibles y nos añaden unos nexos. Este mismo esquema nos explica de igual manera la editorial de segundo de SM, también añadiendo la explicación de lo que sería la apódosis y la prótasis y algunos ejemplos. Con las concesivas, la definición que podemos tomar es: están formadas por 2 oraciones, la oración principal niega o afirma lo que presupone la oración subordinada. Y sus nexos, esta definición cambia en segundo de bachillerato, puesto que en esta vez se enuncia que son aquellas que plantean un impedimento para que se cumpla lo expresado en la oración principal. Hay un impedimento que no llega a producir efecto. Pueden ejercer 2 tipos de funciones: las concesivas como complemento circunstancial o las concesivas de complemento oracional. Es curioso porque, a pesar de que nos enumera un montón de ejemplos, como pueden ver, no se nos realiza ninguna instrucción de cómo se deberían analizar. Lo que nos encontramos en Oxford es la siguiente definición: expresa una dificultad, inconveniente o objeción para lo dicho en la oración principal, sin que ello impida su cumplimiento. Nos vienen varias estructuras de cómo se podrían expresar, los nexos más frecuentes, y añaden otros como bien, mal, que, si bien, aun cuando. Según la explicación de SM, se sigue el mismo esquema. Esta vez contemplan como única función de este tipo de oraciones subordinadas adverbiales como la de complemento de la oración. Es decir, que la oración subordinada afectaría a toda la oración principal en su conjunto. Con las consecutivas relativas encontramos un caso muy particular, curioso, y es que solamente uno de los 4 libros de texto que hemos escogido explican las ilativas de manera individual y separada del resto. Hay casos, como es este, en el que Anaya directamente no menciona las ilativas, no considera que necesiten una explicación. Dice: expresan la consecuencia de la acción que indica el verbo principal, y luego nos lo divide en que la oración principal puede aparecer con elementos cuantificadores o cuando en la oración principal no hay ningún elemento cuantificador. Ya es en segundo de bachillerato en lo que vuelve a desarrollar, como he dicho, las oraciones subordinadas adverbiales. Tenemos que en este caso nos las divide en consecutivas intensivas, en la que la oración principal aporta una intensificación que desencadena la consecuencia expresada en la subordinada, que sería el caso de cogió tantas manzanas que hizo compota con ellas, o las consecutivas ilativas. En estas oraciones la oración principal no tiene ningún intensivo, que sería el caso de la célebre frase de pienso luego existo, o ya no se ve, por lo tanto enciende la luz. El esquema que sigue Oxford es un poquito diferente, puesto que en este caso nos presenta el elemento de grado intensificador de las consecutivas, que puede ser un adverbio tanto, o sea, poco tan, el adjetivo determinativo demostrativo o los adjetivos determinativos indefinidos. La oración subordinada consecutiva es siempre una estructura completa introducida por la conjunción que. Además, nos añade este cuadrito que dice que en español existen 2 grupos de construcciones consecutivas. Por un lado, las oraciones subordinadas, que serían las que acabamos de explicar, y por otro, las oraciones coordinadas, que esas sí que las llama ilativas y que las explica en otro tema. SM hace un esquema parecido, pero no mucho, puesto que además añade que tradicionalmente este tipo de subordinadas se estudiaban como parte de las oraciones coordinadas o bien integradas con las subordinadas consecutivas. ¿Esto qué quiere decir? Que SM ya nos va a plantear las ilativas y las consecutivas como diferentes. Las va a tratar de manera individual. Es el libro de texto que he dicho que las trata como si fueran completamente diferentes. Este sería el caso de las ilativas, que expresan la consecuencia de lo dicho con anterioridad en la oración. Y sería el caso de está lloviendo, así que coge un paraguas. Y por otro lado nos encontraríamos con las consecutivas, que plantean la consecuencia derivada de una magnitud o intensidad expresada en la oración principal. Y nos explicaría los nexos posibles, así como la función sintáctica que pueden desempeñar.
En este caso, siempre complemento o de un nombre o de un adjetivo o de un adverbio. Para terminar con este recorrido sobre las oraciones subordinadas adverbiales, tendríamos las comparativas, que todos los manuales están de acuerdo en que se establece una comparación entre dos grupos oracionales. Aquí nos viene un ejemplo. En este caso dice: los dos términos de las oraciones comparativas presentan un gran paralelismo y en el segundo se eliden los elementos que son comunes con los que aparecen en el primero. Es decir, que contemplan la posible elisión del verbo en la segunda. Ana ya de segundo desarrolla un poquito más este esquema y además nos explica cuáles pueden ser el primer término así como el segundo término de estas oraciones. Oxford de segundo cambia este esquema y nos desarrolla otro diferente en el que nos plantea un elemento de grado que puede ser un adjetivo determinativo, indefinidos, más, menos, con el ejemplo compró menos libros que yo, o un adverbio más, menos, tan, que sería el caso de ha sido más prudente que tú. En el primero modificaría un sustantivo y en el segundo un adjetivo. Y luego tendríamos la coda, que sería la subordinada comparativa, y que en el caso en el que la comparación sea de igualdad, se utilizaría el nexo como, y en el caso de que fuera de superioridad o de inferioridad, el nexo que. Algunos ejemplos. Y luego, por último, tendríamos las comparativas explicadas por SM, en la que nos las definen como aquellas que plantean una comparación entre dos términos oracionales y nos explican cómo sería el primer término y el segundo. Muchas gracias. Estamos seguras de que esto ya lo sabéis todos porque vosotros trabajáis con los libros, pero era necesario contarlo para hacer visible lo que a nuestro juicio es, no sé si un problema o una locura directamente. Si yo tuviera 16 años y tuviera que estudiar todas estas oraciones, lo primero que pensaría es, pero ¿y quién puede pensar que son un tipo de oraciones si tengo que hacer 25 millones diferentes, si tengo que dar 25 millones diferentes de explicaciones, si cada una tiene unas características, si la estructura interna de cada una es diferente y lo único que las une, al parecer, es una semántica parecida? O sea, primero, la gran complejidad que entiendo que os lleva muchísimo tiempo en secundaria, por un lado, y por otro, que a mí me crearía desazón, porque al final lo que hacen, entiendo, los alumnos es aprenderse nexos y aprender formas de analizar. Sin entrar ya, que entraremos un poco más adelante, en qué análisis hago de una comparativa, teniendo que meter ahí una oración como pueda cuando no hay ningún verbo. Bueno, vamos allá. Algunos de los problemas que se plantean, solamente algunos son estos, también esa utilización constante de la palabra nexo, queriendo hacer referencia a una clase de palabras, pero nexo significa algo que une, pero no es una clase natural de palabras. Y igual que los alumnos pueden y entienden lo que es un verbo, lo que es un adjetivo, lo que es un nombre, deben y pueden entender cuándo una palabra es una conjunción y cuándo es un relativo. Nexo no es nada, o es las dos cosas, pero no nos sirve. Otro problema es el de los criterios que se utiliza para clasificar las oraciones adverbiales, que son, en su mayor parte, nocionales. Es la oración que indica causa, la oración que indica lugar, la oración que indica no sé qué, pero no definimos las sustantivas como la oración que indica objeto. Bueno, ya sería difícil que indicara objeto, pero la oración que indica acción. No utilizamos nunca criterios nocionales para definir tipos sintácticos. Hacen referencia, además, a la función que desempeña la subordinada dentro de la oración principal, pero esto trae ciertos problemas. Por ejemplo, ¿todos estáis de acuerdo? ¿Hay unanimidad en esto? Aquí, sí. El que lo hizo debería pagar por ello. Ahí tenemos una oración que podéis llamar sustantiva adjetivada, adjetiva sustantivada, o nosotros preferimos relativa sin antecedente o relativa libre, pero una relativa en cualquier caso, a pesar de que desempeña una función típica de un sintagma nominal, como es la de sujeto.
Y de la misma forma, no me importa que lo hiciera si es una oración sustantiva en función de sujeto. ¿Qué estamos haciendo para diferenciar entre esta y esta? Pues utilizar un criterio formal, un criterio sintáctico, la estructura interna de esa oración. Estamos teniendo en cuenta que la primera va encabezada por un relativo y que la segunda va encabezada por una conjunción, entre otras cosas. Y bueno, crean confusión, como hemos visto en los libros de texto. A menudo Beatriz ha hecho alusión a que dicen cosas como van introducidas por un adverbio relativo. ¿Perdón? Entonces, ¿por qué no son relativas? Yo, si tuviera 16 años, a lo mejor me preguntaría otras cosas, pero quisiéramos que se preguntaran estas cosas. Bueno, además, este análisis no es consistente con la estructura de las oraciones, porque es lo mismo de antes. María trabaja en el sitio donde Juan ha estado viviendo varios años, o María trabaja donde Juan ha estado viviendo varios años. Perdónenme, pero es que es la misma oración subordinada, simplemente en una hay un antecedente y en la otra no. Y tenemos oraciones con distinta forma interna clasificadas dentro de un mismo tipo, es decir, lo contrario. Llegó antes de que Miguel se marchara, que Miguel se marchara es una oración que nosotras les vamos a proponer, que es una oración sustantiva, término de preposición. Me ha alegrado mucho ver un ejemplo parecido en la charla de Irene, donde se asumía tranquilamente que eran oraciones sustantivas. Bueno, esto es una sustantiva, término de preposición, pero esto es una relativa sin antecedente. Y sin embargo, en muchos libros de texto aparecen como oraciones subordinadas temporales. Y en ocasiones, a mí esto es lo que más me hace se me ricen más los pelos, es el hecho de tener que meter así a capón construcciones que no son oraciones subordinadas. Vale decir que Juan es más alto que Pedro, es una oración. Bueno, es una oración subordinada. No vale, pero venga, bueno, va. Pero en Juan es más alto que guapo, también vamos a decir que es una subordinada. Luego voy con ellas al final para que veáis qué problemas se plantean. Veo que hay gente que dice que no y me alegra. Pero esto es lo que dicen los libros, Bueno, entonces ahora vamos a hacer una especie de sincronización no estoy hablando, como decía Irene, del último artículo salido hace 2 meses, sino de las gramáticas de referencia, la gramática de Ignacio Bosque y Violeta de Monte y la gramática de la Academia de 2009. Hace 10 años de una y 20 de la otra. Bueno, empezamos con las propias. Mariví Pavón define las adverbiales de tiempo como aquellas que expresan una relación temporal entre los eventos o situaciones denotados por la oración principal. Las de modo son las que expresan la manera en que se desarrolla el evento descrito de la oración principal, y las de lugar las que expresan el lugar donde algo se sitúa o se desarrolla algún evento o situación. Como veis, estamos hablando otra vez de definiciones nocionales que hacen alusión a aquello que expresan. En el artículo de Isabel Pérez Jiménez, de la gramática de Xavier Gautier Rechac, la misma autora indica que va a hablar de ese conglomerado donde se meten todas estas oraciones. El capítulo se titula Las oraciones adverbiales, pero que no existen como grupo. Simplemente, bueno, pues hay un apartado y va a hacer referencia a ellas, pero que no son un grupo. Y algo parecido dice Mariví. Vamos con las de tiempo. Cuando yo digo, lo hizo antes de que tú te dieras cuenta o pensaba en ella cuando estaba en el exilio, como he avanzado anteriormente, lo que sucede en realidad es que lo hizo antes de que tú te dieras cuenta es una sustantiva de complemento de preposición y pensaba en ella cuando estaba en el exilio es una relativa, sin antecedente o relativa libre. Pero esto se puede probar, o sea, esto no es que llego yo o llega un libro y lo decimos, esto, como para todo, hay pruebas y los alumnos pueden reflexionar. Las sustantivas generalmente se pueden cambiar si quitamos la conjunción, podemos poner una oración de infinitivo. Entonces, lo hizo antes de que tú te dieras cuenta, lo puedo cambiar por lo hizo antes de darte cuenta. De la misma manera, la oración B es una relativa sin antecedente porque cuando desempeña una función, es un relativo, es un adverbio relativo que por tanto desempeña una función dentro de su oración. En este caso, complemento circunstancial de tiempo, si lo queremos llamar así. Y por eso, como desempeña esa función, no podemos poner otro complemento circunstancial de tiempo. Pensaba en ella cuando estaba en el exilio los lunes. Eso suena raro.
Las de modo, pues algo parecido a las adverbiales. Siempre se ha comportado como le han enseñado sus padres. Lo que sucede es que, como le han enseñado sus padres, es una relativa y como es una relativa libre y como actúa, funciona, tiene la función de complemento circunstancial de modo. Por eso no podemos añadir bien. Siempre se ha comportado como le han enseñado sus padres bien. Está mal. Por cierto, en siempre se ha comportado como le han enseñado sus padres, como le han enseñado sus padres no es un adjunto para más sin. No lo había pensado cuando hice el PowerPoint, pero precisamente ahí yo no puedo decir siempre se ha comportado. Y las adverbiales de cantidad son todavía peores porque decir que eso es una oración adverbial de cantidad que equivale a complemento circunstancial de cantidad es una locura porque esto es un complemento directo, que además es una relativa libre, ¿de acuerdo? Vale 10 euros, vale mucho, vale, hay algunos complementos directos que expresan cantidad. Por eso no puedo decir vale cuánto pesa mucho. Bien, las adverbiales de lugar, pues lo mismo, nos vemos donde estuvimos la última vez, es una relativa sin antecedente o relativa libre, donde es el complemento circunstancial de lugar de la oración y por eso no puedo poner otro, no puedo decir nos vemos donde estuvimos la última vez en el cine. Conclusión hasta aquí, con un poco de trampa, pero conclusión hasta aquí. Las adverbiales propias, es decir, las que se dice que tradicionalmente que se pueden sustituir por adverbios, no son adverbiales como tal, al menos las que hemos visto. Son en su mayor parte relativas sin antecedente o relativas libres y algunas de ellas son complementos de una preposición o complementos de un adverbio, subordinadas sustantivas, complementos de una preposición o de un adverbio. No todas, cuidado. Como había que partir, hemos partido, pero sí es verdad que lo hizo mientras dormía no parece tener estatuto. Hay un trabajo de Ángel Gallego y José María Brucar que se libra directamente de las adverbiales y dice que ese mientras, quiero recordar, es un relativo, es un adverbio relativo, pero bueno, en cualquier caso presentan un poquito más dan un poco más que pensar. Tenemos que pensar un poco más, pero al menos a los alumnos de repente se les ha reducido toda esta enorme clasificación en las de mientras, porque las demás no parece que den problemas, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa muy grande, tenían que aprender muchas cosas y las han aprendido cuando han aprendido las sustantivas y cuando han aprendido las relativas, porque todas funcionan igual y tienen que aprender simplemente algunas, como el caso de mientras. Y algo parecido pasa con las adverbiales impropias. Y esto es parecido a lo que contó Pilar el año pasado para los que ya habéis estado. Las adverbiales causales pueden ser del enunciado o de la enunciación, llueve porque es primavera o llueve porque me estoy mojando. Y las finales igual, pero bueno, eso hay un ejemplo. Lo hizo para que te fijaras en él. Tenemos dos posibilidades de análisis. Primera posibilidad, asumir que por qué y para qué son locuciones conjuntivas que introducen subordinadas adverbiales. Y la segunda es asumir que estas oraciones son sustantivas que aparecen como término de preposición. Por lo que he dicho, porque está en negrita, adivinarán que optamos por la segunda. ¿Por qué? Vamos a argumentarlo. Esto tenía unos efectos maravillosos, pero no sabemos por qué se nos han ido. Probablemente porque no es la última versión. Bueno, podemos asumir que por, aunque porque sea una palabra que va junta, que por es una preposición que lleva detrás una oración subordinada completiva. Podemos asumir que porque es una conjunción y que es primavera es otra oración. Pero esto da unos cuantos problemas. Y lo mismo con para y para qué. Es decir, o el nexo es porque, conjunción, si la queremos llamar, o la conjunción es que, y todo eso es un término de preposición. Entonces lo que hay que hacer cuando pasan esas cosas es pensar, no tanto intentar tener una respuesta uniforme para todo, como intentar adivinar el comportamiento de las oraciones. Entonces, ¿yo puedo cambiar este que es primavera por una oración en infinitivo? Puedo hacerlo. Puedo decir llueve por ser primavera. Entonces parece que la opción adecuada es esta. De la misma forma, puedo decir lo hizo para fijarse en ti. Tengo que cambiar la referencia del pronombre, pero eso es por otro asunto. Además, para que te fijaras en él, para fijarse
en ti, ¿de acuerdo? Si puedo hacer eso, es también porque la primera opción es la adecuada, porque aquí en la segunda, en las opciones de D, la conjunción ha desaparecido. Pero, ¿por qué va junto? ¿Por qué se escribe junto? ¿Y por qué está lexicalizado? Y la prueba es que no puedo decir llueve porque es primavera y que hay muchas flores, mientras que sí puedo decir lo hizo para que te fijaras en él y que le dieras una oportunidad. Eso es un pero al pero hay otro pero. Resulta que cuando dos categorías se juntan y están lexicalizadas, como en el caso de los artículos contractos, al y del, tampoco podemos hacer esto. No podemos decir Juan me acompañó al cine y el teatro. Tenemos que decir Juan me acompañó al cine y al teatro. Es decir, bueno, parece que es un problema. Bueno, también ocurre en otros sitios de la gramática. Las condicionales y las concesivas sí, son construcciones que no son relativas y que no son sustantivas. ¿Por qué? Pues porque son diferentes. Son conjunciones, están introducidas por conjunciones, pero no son conjunciones iguales que los de las sustantivas, aunque yo ya digo que el trabajo de Ángel Gallego y José María Brucar defiende lo contrario. Pero bueno, hemos seguido el trabajo de Maribí Pavón, que nos parece el más fácil, el menos polémico. Entonces, bueno, todos conocemos los tipos de conjunciones, la distinción entre coordinantes y subordinantes, y luego dentro de las subordinantes tendríamos conjunciones sustantivas y conjunciones adverbiales. De forma que me pregunto si iría, este sí es una conjunción sustantiva, pero si no llegas a tiempo no podrás entrar, este sí es una conjunción adverbial, condicional si se quiere. ¿Por qué? ¿Por qué dividimos? Porque hay diferencias. ¿Cuáles son estas diferencias? Bueno, primero, el tipo de oración que introducen, que es siempre diferente. Las condicionales siempre se sitúan fuera de la oración principal. En segundo lugar, porque las adverbiales tienen contenido léxico y las sustantivas no. De hecho, esas oraciones son muy parecidas. Como no te portas bien, no te llevaré al colegio. Si no te portas bien, no te llevaré al colegio. Aunque no te portas bien, no te llevaré al colegio. Pero mi hijo solo quisiera oír una de ellas, la última. Las demás no. Significan todas cosas diferentes y el único cambio está en la conjunción. Voy a saltar esto porque ya vamos fuera de tiempo, pero no pueden ser preposiciones, no pueden ser adverbios y no pueden ser adverbios relativos porque no se comportan como ellos. Vale, entonces, ¿qué hacemos con estas? Bueno, pues proponer que efectivamente existe un tipo de oraciones adverbiales, o sea, que existen tipos de oraciones adverbiales, pero se nos ha simplificado muchísimo la cosa. Y nos quedan, que no quiero acabar sin mencionarlas, bueno, primero, las silativas que ha mencionado Beatriz. Ha llovido mucho, así que no hemos podido coger el coche, en los últimos trabajos en gramática descriptiva, no hablo de gramática formal, simplemente gramática descriptiva, pues las consideran estructuras coordinadas. ¿Por qué? Primero, puede aparecer un periodo completo. Un periodo, pues la academia no lo define, o yo no he encontrado bien la definición, pero viene a ser algo así como una oración entera, una oración principal y una subordinada, como por ejemplo una condicional. Si has llegado tarde no te habrán dejado entrar, así que tendrás que esperar una hora aunque tengas prisa. Si puede aparecer un periodo completo es porque son oraciones coordinadas. Y además pueden encabezar un periodo discursivo. He llegado tarde, así que no te han dejado entrar. Aquí no podemos decir que esto sea una subordinada, obviamente. Y por otro lado, el trabajo de Rojo propone que son interordinadas, es decir, no son ni subordinadas ni son coordinadas. Se diferencian de las subordinadas en que ninguna es constituyente de la otra y se diferencian de las coordinadas en las que sí hay una relación de causa-efecto. No pretendemos que les cuenten además que hay oraciones interordinadas, pero bueno. Aquí. Y las comparativas y las consecutivas, que son las que nos hacen estallar la cabeza. En los libros se analizan oraciones como Juan es tan alto como Pedro,
o como Juan es tan alto que siempre lo quieren fichar en el Estudiantes, como oraciones subordinadas, me voy a ir a la una, como oraciones subordinadas comparativas. Y lo que se propone es que se ha elidido una parte de la oración, es decir, que Juan es tan alto como Pedro es algo así como Juan es tan alto como Pedro es alto. Pero si eso fuera así, entonces hay que explicar por qué Juan es tan alto como Pedro es, o Juan es tan alto como Pedro es alto, suena tan mal, porque esa oración suena mal. Eso nosotros no decimos eso. Y en segundo lugar, ¿cuál es el constituyente que se elide en construcciones comparativas, por ejemplo, como Juan es tan guapo como inteligente? Porque si es Juan es tan guapo como Juan es inteligente, lo que hemos elidido es Juan es. Pero es que Juan es no es un constituyente. Si me dicen en la de arriba, bueno, es que se ha elidido el predicado. Venga, va. Pero Juan es un sujeto y un verbo copulativo. Y dejan ahí el predicado. Entonces, eso no aparece en ninguna otra parte de la gramática, con lo cual es claramente un apaño. Y bueno, entonces, estas construcciones entendemos que deben estudiarse dentro de las oraciones subordinadas. Creo que aquí... vale, y bueno, las conclusiones son que no debemos utilizar criterios nocionales, es decir, criterios semánticos, para clasificar diversas unidades gramaticales, y que, resumiendo, las adverbiales propias no existen como grupos, sí quizá existen algún tipo de temporales, del tipo mientras. Las causales y las finales pueden explicarse porque son oraciones subordinadas sustantivas. Las condicionales y las concesivas parece que sí forman un grupo homogéneo con comportamientos similares. Las silativas son oraciones coordinadas o interordinadas, si queremos, y las comparativas y las consecutivas directamente no son oraciones, son otro tipo de construcciones muy interesantes en secundaria, pero el interés de las comparativas no es precisamente hacer arbolitos. He comido más patatas que Juan. ¿Qué rayitas pongo ahí? Y he comido más patatas que pizza. ¿Cómo hago el análisis de eso otro? Lo interesante, a mi modo de ver, es que seamos capaces de ver qué cosas se están comparando, etc. Bueno, quedan 2 minutos y como tenemos el PowerPoint viejo, no están los ejercicios, pero os los hacemos llegar a través de Mamen. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias, Silvia. Y son y 57, pero una pregunta si cabe, por si alguien tiene una pregunta que hacer. ¿No? Nosotros hemos decidido no meter comparativas y consecutivas en la EBAU vale. Y ya está. No nos quisimos meter en esos jardines y ya está. Esa es otra suerte que tenéis, porque claro, a los de Madrid yo les digo esto y me dicen ya, y si luego cae en la selectividad, ¿qué hacemos? Pero es la suerte que tenéis aquí. Sí. O sea, yo os animo a que hagáis caso a Silvia, pero si ponen oración subordinada adverbial de lugar, de tiempo, pues fenomenal. O sea, adelante. Al menos, de momento, quiero decir que es que no hemos llegado a ningún otro acuerdo. Entonces, por eso no... En ese testamento que yo hago, la rúbrica pues pondrá a lo mejor sería qué tal, pero no se penalice si pone que no sé qué. O sea que por eso no hay problema, pero sí que es verdad que está bien por lo menos ir viendo, ¿no? Ir cambiando un poco el chip, sobre todo si vamos a dar la gramática de otra manera. Pero en lo que refiere a EBAU, de momento, hasta que no haya un acuerdo entre todos y no se diga de forma expresa, no se va a penalizar nada de eso. Pues yo creo que si no hay preguntas nos vamos a tomar algo, a que nos dé el aire y volvemos en media horita. Gracias.